¿Qué tal? Muy buenos días, alumnos. Vamos a estar admitiendo al resto de sus compañeros para que puedan estar presentes todos y activen, por favor, su cámara para poder hacer la captura de pantallas para que esté registrada la asistencia de todos ustedes. Ya un ratito vamos a estar dejando ingresar a sus demás compañeros. Repito, deben activar su cámara, peinarse un poco, ¿sí? Y de tal manera que se pueda hacer la captura. Bien, somos 12 alumnos, falta Vera, activar su cámara. Ya, a ver, Emily, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Están? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Todavía no tengo la lista exacta. Ah, ya, muy bien. Adriana tiene la cámara malograda, ya lo vamos a tener en cuenta. Eh, también a Amy Camargo, su cámara. Buenos días, teacher. Buenos días, buenos días. Ya está. Entonces, a ver, Nicolás también, buenos días. Muy bien, entonces vamos a tener dos maneras. A ver, vamos a admitirles todavía. Ya. Entonces, Estrella. Ya está. Activen sus cámaras, por favor. Ya. Ahora sí. No sé cuántos seamos en total. Todavía no tengo la lista, pero vamos a tomar a los presentes. Registro de todos ustedes que estén presentes. Muy bien. Ya estamos. Ahora, bien, vamos a iniciar entonces en este horario de 11:30 hasta la 1. Vamos a tener el desarrollo del curso de química a mi cargo. Soy el docente Juan Carlos Mendoza. El año pasado no trabajé en ningún colegio, me dediqué a otros tipos de trabajos de mi especialidad, pero este año ya he regresado nuevamente con lo que acostumbro, con lo que estoy más a gusto, que es la enseñanza. ¿Sí? A veces en colegio, sobre todo en academias, más que todo ahora, vía virtual, por el momento. Y me da gusto volver otra vez al Colegio Belén, que fue donde yo inicié pues el desarrollo de esta vocación, que es el de enseñar, y que por motivos de personales que dejé el año pasado, como les decía. Entonces he vuelto y ahora vamos a llevar de esta forma, de 11:30 hasta las 12:10, vamos a tener nuestro primer bloque. En este primer bloque vamos a desarrollar la teoría y de repente más adelante, cuando hay muchos problemas, vamos a hacer algunos problemas antes de las 12:10 y luego regresamos por el mismo link, regresamos a las 12:20 hasta la 1 en punto, donde vamos a terminar con los problemas faltantes del tema. Esta semana es recién semana introductoria, así es que me parece que los horarios todavía no son oficiales, pero ya vamos a ir conociéndonos cada uno de nosotros y ver cómo es el tipo de enseñanza y de ustedes de estudio que van a seguir. Yo les voy a pedir que en este primer bloque tengan desactivados sus micrófonos y cualquier duda o consulta que tengan lo hagan por el chat. Luego de ello, el siguiente bloque donde vamos a resolver los problemas, pueden activar ya los micrófonos y así participar activamente. ¿Sí? Sebastián también, buenas.
Buenos días. Ya, a ver. Ya está. Romina también, buenos días. Muy bien, y así somos todos un conjunto. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza, para los que recién también están ingresando. Voy a ser el profesor del área de química. Y no se olviden de activar su cámara, ya, para ir conociéndoles. Vamos a iniciar. A ver, me permiten. El día de hoy es un tema introductorio, se llama el método científico. A ver, un momento. Ahí está ya. Ya cargó, estaba demorando cargar. Bien, ese es nuestro tema de hoy, es un tema inicial, introductorio, que vamos a aprender. ¿Alguna vez han escuchado del método científico? De repente, no todos, pero de repente alguien ha escuchado el término científico en alguna película, en algún dibujo, ha escuchado del científico. ¿Qué creen que sea un científico? ¿A qué creen que se dedica el científico? A ver si me pueden por el chat. Si alguien sabe el concepto de qué sería un científico. ¿Alguien? Muy bien, entonces vamos a decir, de repente lo saben, pero vamos a aclarecer. Un científico va a ser una persona que se dedica a investigar. Ah, bueno, mi cámara está... Un científico es una persona que se dedica a investigar, les decía. ¿Qué puede investigar? Pues puede investigar todo lo que, los fenómenos, los cambios que ocurren a su alrededor. Entonces, cuando él visualiza algo, se asombra, ¿no? Como un niño más pequeño que ustedes, recién está conociendo su entorno y se va asombrando, todo le parece nuevo, entonces se va asombrando. Dice, ¿por qué las cosas caen? ¿Por qué cae? Ah, eso es una sombra y se va preguntando y va preguntando y va imaginándose por qué sucede eso. Luego ve que su papá va al trabajo. ¿Por qué va papá al trabajo y no se queda a jugar conmigo? Es otro fenómeno que él trata de explicar el niño pequeño. Y poco a poco va sabiendo la verdad, va conociendo la verdad. Pero para que esta verdad sea una verdad que sea conocido a todos, o sea, una verdad que sea publicado, que sea de conocimiento y sirva para algo, un aporte adicional a la humanidad, necesita un método, necesita un conjunto de pasos que siga el científico para que llegue algo nuevo. Este algo nuevo va a ser un nuevo conocimiento. Y es necesario llamarle a la persona científica siempre y cuando use el método científico para hallar la verdad, para hallar su conocimiento nuevo. Entonces, un científico va a ser esa persona que se dedica a investigar y hallar algo nuevo. ¿Y qué es el método científico? Pues el método científico va a ser un conjunto de pasos. Pasos que le van a ayudar a llevar a una conclusión. Entonces, iniciamos el método científico. Bueno, para hablar del método científico, yo recuerdo que hace un tiempo yo viajaba en enero o febrero, viajaba hacia provincia donde yo trabajaba ahí en unas academias. Y ahí la primera vez que trabajé en una academia, pues conocí a un profesor que era el director y este profesor pues tenía características diferentes a la de cualquier persona ya madura, ya pues con sus años, era
director, pero él iba y usaba una especie de cabellos de una manera como en mi dibujo aparece. Ya, entonces, y él entraba al salón y decía, hola, yo soy Goku, decía. Y de la nada, y el profesor lo miraba, y los alumnos le miraban. Y por primera vez yo lo miré y dije, ¿y este? ¿Por qué actúa así? Pensé que era el director y no. Era una persona no seria, era una persona inmadura que decía y hacía cosas de niños. Entonces me pareció interesante aplicar el método científico en él. El método científico para explicar qué, pues diversas cualidades de él que a mí me parecía un poco inmaduro, por decirlo poco de su conducta. Inmadura. Era inmaduro este profesor. Entonces, pero una inmadurez en todo ámbito. Entonces, como era ya un caso extremo, yo empecé a analizar al fenómeno. El fenómeno no era el profesor, no porque haya sido feíto de rostro, algo así, no, sino lo fenómeno es por su actitud, su personalidad, cómo actuaba, cómo cambiaba. Y entonces yo dije, oye, este profesor se comporta así, debe haber unas causas. Y dentro de esas causas, pues en mi mente empezó a salir burbujitas y muchas ideas que venían a mi cabeza para explicar el por qué. Una de ellas, pues, fue la primera que me vino a la mente, fue bullying que le hacían en el colegio. De repente le hacían bullying, sus compañeros abusaban de él, le pegaban y le pegaban duro en la cabeza. Por eso es que esto al final, pues, trajo problemas psicológicos que en su madurez las transformó de esta forma. O de repente sus padres, yo es lo que imaginé, que sus padres le golpeaban, le castigaban, ¿no? Le pegaban, le castigaban, pero le castigaban duramente. Le castigaron duramente desde pequeño. Y esto trajo problemas psicológicos. Y lo último que pues traté de pensar es que tuvo una caída. Una caída pues a los muy pequeños y tuvo una caída en la cabeza, ¿no? Obviamente tiene que ser en la cabeza, sino para que haga la naturaleza un ser como este profesor. Y entonces sí tuvo que ser una caída fuerte. Entonces, estas eran mis opciones que yo me había imaginado. Yo no sé cuál es verdadera, cuál es falsa, pero me imagino observando a la conducta, observando al fenómeno. Entonces, luego, ¿yo qué tenía que hacer? Tenía que ver cuál de estas ideas era verdadera o falsa. Para eso tuve que ir a verificar, tuve que ir a comprobar cada una de ellas. Afortunadamente, toda la familia de este profesor se dedicaba justamente a ser también profesores dentro de la academia. Entonces yo fui a cada uno a preguntarle. Fui primero bueno, la parte del bullying fui a preguntarle a su hermano, que era un profesor de primaria, allí. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿por qué tu hermano es así, se comporta así? ¿Tú crees que, tú que has estudiado con él en el colegio, ¿tú crees que haya en alguna manera habido bullying con él? Y él le dijo, pues no, no es que no hayan querido los compañeros, hasta nosotros queríamos pegarle, pero no, no era por eso, sino es porque simplemente nuestra madre nos decía hay que protegerle, no hay que pegar, y desde un inicio no hubo bullying. Daba tanta pena que no, mejor no hay que pegarlo. Entonces, esta fue una idea mía que era falsa. No sucedió bullying en el colegio. Entonces, no fue por eso que él se transformó en esa persona. Siguiente opción. Los padres le habrán castigado duramente, severamente de pequeño. Entonces fui y hablé con su madre, la señora Dora. Fui y le dije, señora Dora, una pregunta. Su hijo se comporta así porque le castigaba de repente usted, le daba duro y de repente con la correa y en la cabeza. Y me dijo, no, no, nunca le tocaba. Siempre queríamos pegarle, pero no, al final nunca le pegamos. Bueno, mi idea fue falsa. Esta idea fue falsa. Bueno, de las ideas que había tenido, me quedaba una nomás y tuve que ir a comprobarlo. Ahora, ¿con quién iba a comprobar la caída? Fui con su padre, que era el dueño de la empresa, de la academia.
Entonces le dije, señor, dígame, por si acaso su hijo se cayó y de cabeza de alguna cierta altura, y me dijo, sí, la verdad es que sí, a los 2 años era muy travieso, muy inquieto, así como hoy, y pues se cayó del segundo piso y tuvo no solamente una herida, sino varias, porque encima rebotó en las escaleras. Entonces eh, comprobé verdaderamente cuál era la causa para que luego como consecuencia tenga este fenómeno. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que había hecho para llegar a esa verdad? A esa verdad, que es que yo lo verifiqué. Se llama la verificación. Yo he tenido que ir y comprobar, experimentar, preguntar a ciertas personas, en este caso, para verificar cuál de todas estas ideas era verdadera. Y cuando yo ya sé cuál de estas ideas es verdadera, yo voy y digo y declaro, ¿no? Y anuncio. ¿Qué anuncio? Mi conclusión. Y a los colegas, a mis compañeros les dije, saben, yo ya sé por qué Sandro se comporta así. Me dijeron, ¿por qué? Porque se cayó de cabeza y varias veces se cayó, rebotó y otra vez en la cabeza y otro rebote, otra vez en la cabeza. Y esto al final produjo este ser. Entonces, pues, ¿yo qué podría decir? Él se llama Sandro, perdón. Yo podría decir que Sandro o todos los Sandros que existen en el mundo son así maduros porque se caen de cabeza a los 2 años de edad. ¿Podría decir que eso se da para todos? ¿Sí o no? Muy No, bien. Por no, ahí, profesor. muy bien. Por ahí está. No. Muy bien. Estacio, Amenacho, las puedo observar que dijeron que no y escuchar también que no. No puedo decir que todos los Sandros son así. Yo lo único que podría decir que el profesor Sandro, ese profesor Sandro, es inmaduro, es así, solo porque en ese caso tuvo una caída en la cabeza, varias, y rebotes también en la cabeza. Solo por eso él es así. Entonces, habría dos formas de concluir mi experimento y mi investigación. Una forma sería cuando yo analizo solo un caso específico, particular voy a poner, fue justo del único profesor. Entonces, y hay otra forma que es general, donde yo podría decir todos los profesores son así, todos los hombres son así por algo. Pero cuando digo todos, ya es general. Cuando digo particular, se transforma es una teoría. Mi teoría es que el profesandro es así porque se cayó, pero no podría decir que todos. Cuando yo tengo un conocimiento que sí puedo decir para todos, se transforma en una ley. Y la ley ya no tiene excepciones. Una ley, por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo cuerpo cae por su propio peso. ¿Han escuchado de repente eso? Si tú saltas, yo digo, voy a saltar, voy a salir del piso, salto, pero hay alguna fuerza que me jala otra vez y otra vez tengo que bajar. Esa es la ley de la gravedad. ¿Por qué es ley? Porque ocurre para todo cuerpo cae por su propio peso. O alguien de ustedes habrá visto algún objeto que no cae, sube más bien. ¿Qué dicen? ¿Alguien habrá visto algún objeto que sube en vez de bajar? Por el, por el, ¿no? Por el chat. Un globo de helio. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Perdón, no lo presté. Camargo. Camargo, muy bien, Camargo. A ver. Ah, sí, ya lo veo. Y muy bien, ¿no? Pero en el globo de helio, cuando lo veo, pues este globo de helio, yo le digo baja, 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 y solito sube, sube, sube. Entonces, no sé si ustedes habrán visto un episodio del Chavo, de repente es muy antiguo para ustedes y hay otros dibujos animados mejores, actuales, pero les comento, Teacher, sí. cuando yo era más pequeña, tenía 5, 4 años, había sacado de mi casa un globo tipo así como dice. Ujú. Entonces le quería mostrar
a una amiga de mi mamá ¿Ya? y entonces comenzó a volar y nunca más bajó. Ajá. Justamente estos globos son los que contienen o helio o otro gas que es menos denso, es menos pesado que el aire. ¿Qué sucede con el helio, con el globo de helio? Les comento, pues en El Chavo, El Chavo es una serie, así donde hay uno que se llama Chavo, otro que se llama Kiko. Uno tiene cachetes inflados, el otro no, el otro es pobre. Bueno, ellos dos estaban juntando globos, contando globos. Kiko, que era el que tenía los globos, le pasaba al Chavo y Chavo cogía el globo y lo ponía a un lado. Luego empezaba a darle el segundo globo. Bueno, cuando Chavo lo cogió el otro globo, el primer globo ya no estaba a su lado. Entonces dijo, este debe ser el primero. Ah, bueno, el primero. Y cuando ya le daba el tercero, otra vez vio que ya no estaba el siguiente, el anterior. Y así le dijo que otra vez era el primero. Pero como que algo estaba mal. Entonces, ¿qué había sucedido? Que el globo estaba subiendo. Y cuando levantaron la cabeza, todos los globos estaban ya arriba. Pero, ¿qué sucede? Es que el caso que el helio es una excepción, que el globo de helio, en vez de bajar, sube y no hay fuerza de gravedad que lo atraiga hacia abajo. No ocurre la ley de gravedad con el globo. Pues no, en realidad el globo de helio sube, vamos a poner, el globo de helio sube porque hay un gas en el medio, que es el aire lo vamos a dibujar así. El aire es más pesado que el helio. Y como es más pesado que el aire es el primero que baja. Entonces, el aire es el primero que por la fuerza de gravedad cae. Y al helio como que lo empuja más bien hacia arriba. Pero el globo de helio tiene peso, tiene gravedad. Hay gravedad sobre él. Solo que esa gravedad no es tan fuerte como la que sí ejerce sobre el aire. Entonces el aire cae primero y lo empuja hacia arriba. Cae primero y lo empuja hacia arriba. Y todas las moléculas de aire que están, pues la van a empujar hacia arriba y por eso es que el gas de helio sube, el globo de helio sube. Pero va a llegar a una altura, ¿sí? Aide, ¿tienes alguna pregunta? No, teacher, también vi un episodio del Chavo que Don Ramón tenía su ¿Ya? una canasta donde ponía para vender Dulces, globos. con Sí. globos y los globos Eso. él soltó para darle al Chavo y el Chavo lo soltó y se fue volando Ah, la canasta. justamente, ¿no? Eso es lo que estamos explicando. Muy bien, exacto, Estacio. Esa es justamente la parte del helio, ¿no? El helio no es que se escape de la ley de gravedad, sino que más bien el aire que le rodea es más pesado, cae más fuerte y el helio como que menos fuerte y es como empujado hacia arriba. Pero llega a una cierta altura donde ya no hay tanto aire. Y ya no hay tanto aire, pero ya no va a haber algo que le empuje hacia arriba. Entonces se va a quedar allí, pero con ciertas partículas, cierto movimiento, el viento, tú sabes, va a explotar. ¿Va? Y se va a quedar. Nosotros lo vemos que va y de repente sale del planeta, decimos, ya se fue del planeta. No, va a llegar a una cierta altura nomás. Y ahí ya no va a escaparse, porque ya la diferencia de presiones también haría que explote. Muy bien, esa es una parte de cómo la ley se da para todos los cuerpos. Y cuando yo digo todo esta, mi conclusión es para todo el mundo, entonces ya es una ley. Y como en el caso de Sandro, del profesor, solo se daba para él, se, se, se comporta como teoría. Teoría es para uno o dos nomás y ley es para todos. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? Sí, muy bien. Entonces, eso de eso científico, de eso consiste nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver los conjuntos de pasos que vamos a utilizar los científicos para llegar a una conclusión. Puede ser teoría o ley. Si hay algo que, bueno, por ahora este es un ejemplo nomás. Bien, pues vamos a ver lo que es el método científico y cuáles son esos pasos. Las personas para saber algo, para conocer, hemos utilizado dos formas.
Desde que éramos pequeños y hemos aprendido a gatear y luego a ponernos de pie y luego a caminar, nosotros hemos aprendido a caminar de una forma, que es la forma que se llama empírica, que eso es con la experimentación. ¿Yo cómo he aprendido a caminar? Pues primero tratándome de equilibrarme, pararme y luego caerme de diversas formas, perdón, diversas formas, cayéndome en el paso y hasta encontrar el equilibrio y luego la buena disposición de mis movimientos. Así, con el experimento yo he llegado a caminar. Entonces, esa forma experimental es la forma empírica. ¿Cómo hemos aprendido a hablar? También haciendo experimentos, algunos nos ha dificultado más porque nos hemos trabado en el camino, algunos nos seguimos trabando a la hora de hablar, pero con esta forma experimental hemos aprendido. Y el otra forma de conocer o aprender algo es científicamente. ¿Cómo? Con lo que ustedes están haciendo ahora. Ustedes están recibiendo conocimiento científico donde ciertas personas ya han hecho la comprobación de que el conocimiento que yo les doy o que el profesor, todos los profesores les damos, es un conocimiento aprobado, verificado y lanzado como conclusión. Y esa es la forma de aprendizaje científico. Todo científico utiliza un método. Y ese método es el método científico. Acá, por ejemplo, Vegeta nos dice que el método científico es un conjunto de pasos. Pasos que debo yo seguir, como lo hace este señor, para nosotros llegar a descubrir la verdad. Y esos pasos son los siguientes. Primero, fijo todos mis sentidos en el proceso, en el fenómeno que quiero descubrir. La observación es el primer paso. Entonces, de repente yo quiero verificar, a ver, un fenómeno, a ver, de la naturaleza. ¿Algún fenómeno de la naturaleza? ¿Alguien? Bueno, puede ser, a ver, cómo se forma el rayo. El rayo es un fenómeno de la naturaleza. Entonces yo primero observo, ¿no? Observo el rayo y digo, uy, qué bonito, ¿no? Como cae. Es bonito cuando lo veo a distancia, pero es tan feo cuando estoy cerca al rayo porque produce un ruido y que pues sabemos la consecuencia que ocasiona el rayo, ¿no? Quema, quema. Entonces yo primero observo toda esta luz zigzagueante que empieza en el cielo y termina en el suelo. Es lo primero, observo. Y de repente anoto. Empezó en el cielo cuando había lluvia y era negro el cielo. De repente eso fueron mis anotaciones. Luego de ello, de observar, recolecto los datos, ¿no? Todo lo observado todo lo que he observado lo recolecto en mis apuntes, en mi cuadernillo, para estar atentos de todas mis observaciones. Ese es el paso 2, que es la recolección de datos. Luego de la recolección de datos, sigue las ideas. ¿Te acuerdas que yo tenía muchas ideas de cómo Sandro se había formado? De repente se caía, bullying o le pegaban sus padres. Entonces eran varias ideas. Esas ideas se llaman hipótesis. Las hipótesis son como suposiciones. Yo supongo que se haya hecho eso por esto. Yo supongo que por lo otro. Yo supongo que ha sido por lo aquello. Entonces, las hipótesis son ideas, no necesariamente verdaderas. Verdaderas será alguna, falsas el resto. ¿Cómo sé cuál es verdadera o falsa? Con la experimentación. Yo experimento, yo voy y le pregunto a su papá, a su mamá, a su hermano. Eso estoy experimentando. Y encuentro la verdadera. La experimentación se da entonces para encontrar la hipótesis verdadera, la correcta. Y luego que yo ya sé cuál es la correcta, acá está el check. ¿Cuál es la correcta? Yo lanzo mi conclusión. La conclusión puede ser de dos tipos. Puede ser teoría, cuando solamente es para un grupo pequeño, o puede ser ley, cuando es para muchos.
Entonces, si hablamos del rayo, como les decía, primero recolecto los datos, luego hipótesis. A ver, ¿cuál sería la hipótesis de por qué o cómo se forma el rayo? Ujú. Muy bien, a ver. Una hipótesis podría ser que el hijo de Odín está llegando a la Tierra y Thor, dentro de la literatura nórdica, la literatura nórdica, la mitología nórdica nos habla de un Thor que tiene un martillo que es capaz de controlar el rayo. Entonces yo me imagino que es por Thor, Thor que llega a la Tierra y que lanza sus rayos. Otra idea, otra hipótesis que podría decir es la mitología griega. Según la mitología griega, cuando Zeus, que es el que controla los rayos hechos por los cíclopes, especies de gigantes con un solo ojo, entonces elaboran el rayo de Zeus. Zeus, cuando se enfrenta a otros dioses, usa ese rayo para atacar a otros dioses cuando están peleando. O de repente con su propia esposa, que era su esposa, y él pues tienen muchos desacuerdos, porque él pues tenía malas costumbres. Entonces lanza sus rayos porque está enojado y bueno, y pelea con esos rayos. Es otra hipótesis. De repente el rayo es porque Zeus está peleando con él. Otra tercera es, por ejemplo, la mitología peruana. Nosotros también tenemos mitologías. Que, por ejemplo, nosotros teníamos dioses del cielo, dioses de la tierra, dioses del agua, y según nuestros antepasados, se formaba el rayo cuando el dios de los cielos estaba furioso. A veces está triste. Cuando está triste, luego cambia a furioso. Porque cuando está triste, sale lágrimas de sus ojos. Y esas lágrimas son la lluvia. Pero tan pronto está triste, empieza a ser furioso. Porque a veces sale rayos sale chispas de lo que está enojado. Entonces son varias hipótesis. ¿Ah? O una cuarta hipótesis que voy a colocar es que voy a imaginarme que hay una nube positiva, una nube con cierta carga, una nube hombre, una nube mujer, y se encuentra. Y en el choque sale, como decir, su hijo, que vendría a ser una corriente eléctrica. Eso es otra que me imagino. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo mis hipótesis, yo tengo que experimentar para comprobar. Entonces vamos a ver si es por Thor o es por Zeus o es por el Dios del cielo de la cultura peruana o es por el choque de dos nubes. Entonces para eso experimento. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. Yo crecí en una provincia de la sierra donde pues allí era un clima seco, no húmedo como el de Lima, seco. Entonces allí, cuando yo despertaba, muchas mañanas despertaba, pues sacaba mi frazada, porque me tapaba con frazada, hacía frío, y salían chispas de la frazada. O a veces sacaba mi polo y del polo también empezaba a escuchar cómo había chispas, como que tronaba, salía chispas. Entonces, esto me hace recordar y con esa experimentación que viví, yo puedo decir, pero mira, cuando dos cuerpos estaban en contacto y yo los agito, digamos, los separo, estas empiezan a ver chispas. Entonces, esto sería la comprobación de que las nubes en realidad tienen que chocar para que produzca la chispa. Yo he experimentado y he encontrado cuál de las hipótesis es verdadera. La teoría de cómo se forma el rayo, o la ley en todo caso, se explica así. Dos nubes, una cargada excesivamente y otra nube no tan cargada, lo que llaman nube negra y nube blanca, se encuentran y en ese encontrarse pasa una chispa. Es como cuando alguna vez se acercan la mano con el televisor apagado ya y aparecen chispas. No sé si alguna vez les ha pasado.
Me parece varias veces me ha pasado. ¿Eso es por qué? Porque ante la fricción, ante el contacto, hay ciertas partículas que saltan de un lugar a otro. Y en el caso del rayo, como en el aire hay gotas de lluvia, entonces el rayo la corriente eléctrica salta de gota en gota hasta llegar a la Tierra. Por eso es que el rayo se forma de una manera zigzagueante, porque así es su recorrido hasta la Tierra. De gota en gota van saltando. Claro, ¿no? Estacio, por ejemplo, nos está diciendo cuando estás con la mano mojada pasa la electricidad, ¿no? Claro, eso también. Eso forma parte de cómo le ayudas a que la corriente pase. No lo hagan, no ayuden a la corriente eléctrica a pasar por su cuerpo, por favor. Eso sí, no lo hagan, no lo experimenten. Pero sí se da. ¿M? Y eso es justamente algo que se comprueba justamente en un día lluvioso. Cómo se forma la corriente eléctrica llamada rayo. Muy bien, entonces hemos seguido todos los pasos para llegar a la teoría que es la formación del rayo. Bueno, un ratito y ya está. Entonces, estos son los pasos que vamos a tener siempre para elaborar algún conocimiento científico. Uno, primero, observo. Primero vamos a tener que observar el fenómeno. Dos, voy a recolectar los datos. Todo lo que observo lo apunto. Tres, lanzo ideas, hipótesis. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué o por qué? Y ya estas ideas va a ser mi hipótesis, varias hipótesis. Luego compruebo cuál de todas estas ideas es la correcta. Esa es la experimentación. Y al final compruebo cuál de estos va a ser lo correcto. Gracias a la experimentación veo cuál es el correcto y lanzo mi teoría. O mi ley, si es en el caso de no hay excepciones, esa es una ley. Por ahora, jóvenes, esto es la parte de nuestra teoría que el día de hoy quería comentarles acerca del conocimiento y el método científico. ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasar al descanso de 10 minutos que tenemos programados a las 12:10? ¿Alguna duda? Teacher, yo creo que no. Uh-huh. Entonces hemos dado tres ejemplos de cómo usar el método científico con el profesor Sandro, que es mi colega, era mi colega, con la del rayo y también con la ley de la gravedad. Y ahora vamos a responder después lo que viene a ser los ejercicios. Les espero entonces en el mismo link a las 12:20. Se le va a pasar nuevamente la asistencia, traten de estar puntuales en ese horario.